Putin está en un pánico total, y su paranoia acaba de cobrar a su víctima más grande hasta ahora. La crisis inició con una llamada telefónica fallida. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien ha acompañado a Putin por 21 años, es ahora la última víctima de la disidencia en el Kremlin. Lavrov es ahora el chivo expiatorio oficial del colapso de la economía rusa y del fracaso de la planeada cumbre entre Trump y Putin. Esta purga es una advertencia para toda la clase élite. A Putin no le importa la lealtad, solo le importa sobrevivir. Mientras los medios rusos fingen que Lavrov nunca existió, Putin ha resucitado la táctica del buen zar y el chico malo. La mentira es simple. Rusia está fracasando, no por Putin, sino por políticos corruptos que sabotean sus órdenes. Ahora, la pregunta para cada funcionario ruso es clara. ¿Quién será el próximo en caer? Para saber qué pasa después, veamos cómo llegamos aquí. Todo comenzó con una lista de demandas que el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, envió al secretario de Estado, Marco Rubio. Según el Financial Times, estas demandas llegaron apenas un día después de que el presidente Trump y Putin acordaran por teléfono reunirse en Budapest. El objetivo de esta reunión se suponía que era discutir cómo poner fin a la invasión rusa en Ucrania. Por teléfono, Putin dio a entender que estaba dispuesto a discutir cómo lograr la paz siempre y cuando Estados Unidos no le diera misiles Tomahawk a Ucrania. Días después, el ministro de Relaciones Exteriores ruso envió un memorando repitiendo las exigencias que Putin pide desde hace 3 años y medio. Estas incluían concesiones territoriales, la reducción de las fuerzas armadas de Ucrania y garantías de que Ucrania nunca se unirá a la OTAN. Para Estados Unidos esto no era una discusión, esto era una pérdida de tiempo, porque lo que Rusia está pidiendo no es la paz, está pidiendo la rendición de Ucrania. Fue entonces cuando Estados Unidos anunció sanciones inéditas. Bloquearon completamente las ventas de petróleo de 2 de las compañías petroleras rusas más grandes, y ahora las exportaciones rusas están por los suelos. No lo digo yo, lo dice la inteligencia de Estados Unidos. Escucha esto. Quería saber si tienes alguna actualización sobre las sanciones al petróleo ruso. Hemos visto informes de que las exportaciones han bajado mucho. ¿Cómo crees que eso impactaría la guerra en Ucrania, los intereses de Estados Unidos y a tus socios aquí? Bueno, puedo decir que las exportaciones de Rusia han bajado mucho. Solo nos gustaría ver el fin de la guerra. Nos encantaría ver que esa guerra termine. Mucha gente está siendo asesinada, muchos soldados rusos están siendo asesinados. Creemos que eventualmente serán muy inteligentes y harán eso. Así que sí, las exportaciones rusas han bajado sustancialmente. Podemos ver que la economía rusa ya está teniendo dificultades. Y lo más gracioso es que, oficialmente, las sanciones no entran en vigor hasta el 22 de noviembre. Eso es porque Estados Unidos anunció las sanciones el 22 de octubre y les dio a todas las empresas del mundo un mes para cortar todos los lazos comerciales con las empresas sancionadas. Bueno, apenas unas semanas después del anuncio de las sanciones, los lazos comerciales ya se han cortado, y Putin sabía que esto iba a pasar. Por eso, solo unos días después de que Estados Unidos anunciara las sanciones, la televisión del Kremlin empezó a enviar un mensaje críptico. Esto es algo que cubrí hace 12 días. Escuchen lo que decía la televisión del Kremlin. De hecho, tenemos un estado débil. En realidad, nuestro estado es débil, fue creado para ser débil. Se creó en los años 90 para que algún oligarca o persona influyera en la operación del Estado. Este estado débil necesita fortalecerse pronto, no hay que esperar a que termine la guerra. No es un estado débil, sino una estructura débil. Esa es su arquitectura misma, por sí misma. Tenemos un fuerte poder presidencial. A eso es a lo que quería llegar. Sí. Para dejarlo claro, De lo que estamos hablando, El Estado sobre el que se sostiene este poder, esta estructura, esta base, es débil. Cuando una gran cantidad de las órdenes del presidente son ignoradas porque los funcionarios encuentran más fácil no hacer nada, sabiendo los resultados de la inacción, como con refinerías de petróleo, correcto. el Estado no puede hacer nada porque no tiene un mecanismo para obligar a este funcionario a hacer algo. ¿Qué puede hacer él? No tiene un mecanismo para obligar a este funcionario. Allí da aún más miedo. Eso da aún más miedo. En los años 90, lo construimos de modo que surgieron vacíos de irresponsabilidad, sin nadie responsable ahí. Todavía pensamos que los ministerios gestionan los sectores para los que fueron nombrados, pero eso está muy lejos de la realidad. Con esas direcciones cuyos nombres llevan pero no están cerca. Ahora, esta es la vieja táctica rusa del buen zar y el chico malo.
lo que significa que cualquier cosa buena que suceda dentro del país siempre es gracias al zar. En este momento, ese es Putin. Pero si hay algo malo que está sucediendo en Rusia, definitivamente no es culpa de Putin, sino que es culpa de todos los boyardos, es decir, los asesores y políticos que rodean a Putin. Eso es porque estas personas simplemente no escuchan el fuerte liderazgo de Putin, sabotean sus planes y son corruptos. Esta es la vieja táctica de los zares como Putin para sobrevivir, mientras echan la culpa a sus políticos y asesores. Bueno, esto es exactamente lo que predije hace 12 días, solo escuchen. Los políticos rusos deben tener cuidado, ya que la televisión del Kremlin toma sus argumentos directamente del gobierno. En este momento, Putin solo está culpando a los políticos. Pronto empezarán a castigar a todos por sus fracasos. Verás, la situación en Rusia se está poniendo tan mal que ni siquiera la propaganda estatal pudo evitarlo. Tienen que hablar de eso porque está en todos lados, así que tendrán que dar al público a alguien para culpar. No va a ser Putin. Por ahora. No quiero darle ideas a los políticos rusos, pero lo único que digo es que si vieran mi canal, Lavrov sabría lo que se viene. Este es el informe recibido ayer. El Kremlin busca a quién culpar tras el colapso de las conversaciones entre Putin y Trump. Fuentes rusas informan que la responsabilidad ahora es del ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov. Ahora él es el principal chivo expiatorio. Irónicamente, Lavrov buscaba impresionar a Putin mostrando firmeza ante Estados Unidos en las negociaciones. Pero se excedió. Llegó sin preparación, se negó a discutir un compromiso y repitió rígidamente las instrucciones de Putin sobre Ucrania. Ahora incluso los medios rusos se preguntan por qué no aparece en todas las reuniones oficiales. Hace poco, estuvo ausente en la gran reunión del Consejo de Seguridad, donde Putin lanzaba amenazas nucleares. La razón por la que esto es tan importante es porque él es el único miembro permanente, hasta ahora, que no estuvo en esa reunión. Ahora, como si eso no fuera suficiente, también parece que lo han removido como jefe de la delegación que irá a la cumbre del G20. Ahora, verás, desde que comenzó esta invasión, Putin no ha estado saliendo mucho del país. Eso significa que ha sido Lavrov quien ha encabezado la delegación rusa durante los últimos 3 años en el G20, lo cual tiene sentido. Él es el ministro de Relaciones Exteriores después de todo, pero parece que a último momento su nombre fue retirado. Si se preguntan mi opinión personal sobre esto, honestamente, creo que es una buena decisión que Rusia no envíe a Lavrov, porque esto fue lo que pasó la última vez que Lavrov fue al G20. Ya saben, la guerra que estamos tratando de detener y que fue lanzada contra nosotros usando a Ucrania, el pueblo ucraniano. Que Lavrov quede fuera es un gran impacto para todos dentro y fuera de Rusia. Esto se debe a que su postura sobre la guerra es similar a lo que Putin ha dicho durante años. Pero aún así, cuando las cosas van mal, Lavrov es el que termina siendo el chivo expiatorio por decir exactamente lo mismo que Putin. Ahora, esto es a pesar de que Lavrov ha estado al lado de Putin durante 21 años, es muchísimo tiempo. Escuchen al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, explicar cuánto tiempo es. Lavrov es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Creo que desde el nacimiento de Jesucristo y desde entonces nada útil ha salido de su boca. No pongamos demasiada atención al señor Lavrov. Para Lavrov, esto puede ser una sorpresa, pero para muchos rusos que han sido fervientes partidarios de esta guerra, esto no es nada nuevo. Eso se debe a que ha habido una tendencia en Rusia durante los últimos meses. Quizá durante 2025, Putin arrestará tanto a disidentes como a figuras populares que apoyan la guerra en el país. Esto ocurre porque facciones rivales en Rusia ahora se enfrentan entre sí. Las dos facciones son propagandistas veteranos vinculados a la industria de defensa y al Kremlin. A estas personas se les llama lealistas. Y la otra facción, que es una especie de nueva facción, son todos estos partidarios de la guerra ultranacionalistas que se hacen llamar Z-bloggers. A menudo citamos a estos Z-bloggers en nuestros videos porque siguen la guerra de cerca y dan el punto de vista ruso. Algunos Z-bloggers también han criticado públicamente a Putin por cómo está manejando la guerra. Aquí quiero aclarar algo. No critican a Putin por iniciar la guerra, al contrario, dicen que Putin no es lo bastante duro en Ucrania. Quieren erradicar la nacionalidad ucraniana de este mundo y ven al ejército ruso como un fracaso por no lograr ese objetivo. Bueno, para Putin, no importa si la amenaza viene de los disidentes o de los ultranacionalistas, porque al final del día, para él, realmente no se trata de nada más, solo se trata de sobrevivir.
Aquí es donde conviene recordarles a todos que Prigozhin no era alguien que estuviera en contra de esta guerra que inició Putin. Él estaba en desacuerdo con cómo el Ministerio de Defensa gestionaba la guerra. Por eso marchó a Moscú. Ahora todos sabemos lo que le pasó a Prigozhin. Su avión dejó de funcionar en pleno vuelo. Putin no puede permitirse otro Prigozhin 2.0 y es exactamente por eso que estamos viendo cada vez más arrestos de estos blogueros ultranacionalistas Z. Lo más gracioso es que muchas de las personas arrestadas estaban muy felices y muy públicamente celebrando cuando Putin arrestaba a manifestantes pro democracia y cuando Putin arrestaba a personas que luchaban por elecciones justas. Ahora están desconcertados porque les ocurre lo mismo. Ahora, para el resto de los rusos, la depresión no va a disminuir pronto. Hasta los medios rusos informan diariamente sobre el rápido deterioro de la economía rusa. Eso significa que Putin necesita encerrar a todas las personas que puedan representar un riesgo para su posición. Solo mira lo que decían ayer los medios rusos. Así que algunos ciudadanos de edad avanzada continúan trabajando, incluso después de jubilarse. ¿Qué hacer con el aumento de los precios en las tiendas? Izvestia informa sobre un proyecto de ley en el Parlamento que propone limitar al 15% el margen que las cadenas minoristas pueden poner a los productos. Actualmente, el margen podría ser de hasta un 300%. Esta es la razón del alza de precios, según los impulsores de la iniciativa. Los expertos temen que esta medida reduzca significativamente los ingresos de las cadenas minoristas y podría provocar escasez. Tal vez lo recuerden, pero las escaseces causaron el colapso de la Unión Soviética. Creo que Putin está reconstruyendo la Unión Soviética y quizá haga que Rusia sea pequeña otra vez. Si les interesa una camiseta como esta, ahora hay un enlace en la descripción, así que vayan a checarlo. Soy Sam, nos vemos en el próximo video.